diversos contenidos y toda la música que te acompaña, en tu oficina, en tu casa, donde quieras y cuando quieras. Ansus Multimedios Radio, una programación hecha para ti, transmitiendo a través de la red las 24 horas del día. El amor, ente poderoso que despersonaliza a dos individuos y los une en un solo ser, formando con ello un escudo ante las vicisitudes que les presenta el vivir. Pero, ¿qué sucede cuando la pareja rompe su unidad porque uno de ellos parte a otra dimensión sorprendido por la muerte? Comparte tu experiencia de manera anónima a través de un mensaje de voz en el tema de la viudez dentro de este programa con la licenciada Carolina O'Farrill, su audiencia e invitados. Y encuentra con nosotros una respuesta a las preguntas que te haces y a la problemática que enfrentas para sanar tu alma y espíritu y así poder continuar con tu vida. Adelante, Caro, te escuchamos. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos nuevamente en nuestro programa que el día de hoy tenemos un invitado estrella, mi amigo Julio Pérez. Platicando con él hace unas semanas, ¿no? Sí, Julio, bienvenido. Gracias, Carolina. Le platicaba yo cómo me gustaría saber cómo los hijos varones, ¿sí?, ven a la madre viuda, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, pues a mí me gustaría ir a tu programa. Entonces, hoy iniciamos nuestro programa invitándolos a que nos escuchen y nos vean www.ansusmultimedios.com y por Facebook Ansus Multimedia Radio Ansus y Radio Ansus. Y hoy no traigo aquí los teléfonos, pero creo que aquí hay una hoja horrible que los tiene. Pero de todos modos les voy a dar el mío también. 22 25 63 50 82. Quiero recordarles a todas las mujeres viudas que la vida no será la fiesta que todos deseamos, pero mientras estemos aquí, debemos bailar. Adelante y tenemos que dejar de esperar que la felicidad venga de un hombre o de fuera, ¿sí? Pues Julio, muy bienvenido. Pues a mí me gustaría preguntarte antes que nada, ¿no? ¿Desde cuándo es viuda tu mamá? Hace 4 años, ahora en marzo mi padre cumple 5 años ya de fallecido. Ajá. Y bueno, ahí me gustó mucho la frase que pones, la cita, que la vida es un baile, ¿no? Creo que a mi madre le cambió el son cuando mi padre murió, cuando mi padre falleció, ¿no? O sea, sí, es muy fuerte esa situación, sobre todo por la identidad y aparte, bueno, he seguido otros programas y se habla mucho de la pérdida de la identidad, ¿no? Pero a veces también nosotros los hijos nos queremos apropiar de la vida de la madre, porque una vez que la madre se queda sin la pareja, nosotros asociamos que nuestra madre, ¿qué va a ser de mi madre? Y creo que esa es la preocupación de mis hermanos y en particular mía, ¿no? Y desafortunadamente a veces uno quiere asumir papeles o roles para cubrir ese vacío del padre. Sí, o sea, como un rol de sustitución del papá, ¿no? Claro, sí, es complejo porque uno se llena de cargas que a uno no le corresponden. Y de hecho, platícanos de algunas. Mira, eso se da a nivel inconsciente, sobre todo porque, bueno, uno a nivel inconsciente, uno sueña, ¿no? Uno se carga, uno se enferma, uno se preocupa. Y mi mamá dijo, déjenme en paz.
Ay, sí, Déjeme en paz. Ya me imagino la cara de todos tus hermanos, ¿no? Sí, déjeme en paz, ¿no? Yo sé, yo puedo, yo voy a salir, ¿no? Obviamente a mi madre le decían lo clásico, ¿no? Lo siento mucho, estoy en tu dolor, a mí como hijo igual lo mismo, ¿no? Pero prácticamente ahí vemos la cuestión de la empatía y es muy complejo porque es casi, es tal vez un poco complejo el concepto de la empatía porque malentendemos la empatía. La empatía no creo que sea una cuestión de ponerse en el zapato del otro, no. Más bien es como que llegar a acuerdos y como tratar de comprender, pero sin ocupar el mismo lugar, porque es imposible ocupar el mismo lugar. Y lo mismo pasa con los padres. Y aparte lo que sucede también, yo lo he observado en otras viudas, ¿no? Lo que sucede es que la pregunta es muy, viene siempre a la plática, ¿no? Es que el sentimiento de la pérdida es diferente. Claro. ¿Sí? Entonces, la viuda siente la pérdida y quisiera, pero no puede entender lo que los hijos, cómo sienten los hijos la pérdida de su papá. Sí. Claro. Y eso también crea conflictos, aunque no los quiera, que creo que es lo que tú estás refiriendo, ¿no? Sí, esos conflictos, ¿no? Esos conflictos de qué va a hacer con lo que dejó, con lo que no dejó. Y prácticamente, afortunadamente, mi padre siempre le dijo a mi madre, sabes que a ti nada te va a faltar, ¿no? O sea, te voy a dejar y afortunadamente, ahorita vive de su pensión. Mi padre fue ingeniero civil durante 30 años, trabajó en Pemex y dejó muy bien a mi mamá en esa cuestión, ¿no? Pero aquí ese es el conflicto, ¿no? De nosotros los hermanos, ¿no? Ahora qué va a hacer de la mamá. Pero también el detalle es también en que nosotros tratamos de pronto de una forma inconsciente, ¿no? Sustituir al padre, ¿no? Y de pronto no nos cae el 20 de que no somos ni mis hermanos, ni yo somos mi papá, y es imposible sustituir. Y nosotros como seres humanos quedamos con ese vacío, ese niño que extraña al padre. El adulto lo superó. El adulto dice, no me duele, pero quien llora el luto es el niño interno que traemos, ¿no? Sí, claro, es algo claro. Y es donde se generan los conflictos. No sé, mis hermanos, puedo hablar por mí, pero cada quien creo que va manejando. Y el duelo de mi mamá, ¿no? Yo cuando la vi en el velorio, mi mamá con el, ¿qué va a hacer, no? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer? Y obviamente la escena, ¿ella lo decía? No lo decía, pero lo percibía, lo pensaba, ¿no? Obviamente, pues el duelo, el extrañar pareja juntos durante más de 40 años, pues con altas y con bajas tal vez en su matrimonio, pero al final de cuentas había una estabilidad. De pronto se va y te cambia todo, ¿no? Ahí veía a mi mamá la escena, ¿no? Llorando sobre el ataúd del padre. Yo, hijo, viendo el cuerpo inerte, acartonado de mi papá. Entonces, yo veía a mi mamá y dije, ahora, ¿quién es mi mamá? Sí, sí, claro. A eso, fíjate que esto que estás diciendo, yo lo percibí desde un principio, ¿no? Ahora, ¿quién soy yo? Y por más que lo decía, como que ahorita que tú lo dices ya desde el lugar de los hijos, ¿no? Que dices, ahora mi mamá, ¿quién es? ¿Sí? ¿O quién va a ser desde este momento? ¿O qué va a hacer? ¿Sí? Porque esa es la pregunta en el aire todo el tiempo, ¿no? Así es, ¿no? ¿Quién va a ser? Y tal vez en ese momento era ella, era la ama de casa, era la que procuraba, la que atendía al esposo. Y ahora ella dice, voy a reconstruirme, buscó una ayuda, creo que todos vamos a buscar esa ayuda, y ella buscó la ayuda y se refugió mucho en su religión. Okay. Se fue a unos retiros, una amiga la invitó a los retiros, empezó a convivir mucho en cuestiones de la religión, liberaciones y esas cuestiones, y sí, ella... Porque, mira, lo que yo he observado, perdón que te interrumpa, sí. En otras viudas que hemos estado platicando con ellas, es
una búsqueda, ¿sí? Yo te quiero decir que en mi caso la búsqueda, ¿sí? Era, yo quiero seguir haciendo algo, pero ¿de qué lado me voy, no? En mi caso, bueno, es horrible, porque aparte de ser ama de casa, mamá, etcétera, ¿no? Pues yo también tuve una vida política, una vida académica, una vida diferente, ¿no? Pero aún así decías, ¿para dónde me hago? Porque además, en mi caso, pues ya tengo 76 años, ¿no? Uh-huh. Y de viuda 1 año, entonces me sucedió a los 75, ¿no? Entonces, lo que tú dices en este momento es, ¿dónde me voy a reconstruir? Como dices, ¿no? Y ella se fue a buscar a la religión, a su religión, y a buscar en ese lugar, a lo mejor, no tener la soledad, o qué será. Sí, buscando esa compañía, tal vez ese apapacho espiritual, ¿no? En su religión, ¿no? Y en un principio, pues a uno como hijo le entran cuestiones, miedos, inseguridades, y pensamos, pensamos que nuestra madre se convierte en nuestra hija, ¿no? Pensamos que nuestra madre puede cometer errores, no le damos la confianza y queremos asumir el control, ¿no? De que, oye, aguas, no te vayan a estafar, oye, ten cuidado, oye, no, hasta que mi mamá dijo, que déjenme en paz. Dice, yo sé lo que hago, yo sé cómo me administro. Entonces, al parecer, como que sí le costó trabajo romper esa dependencia, ¿no? Esa dependencia. Ahora dije, es ella, ahora es la señora, dejó de ser ama de casa, dejó de ser esposa, ahora es ella y está en su búsqueda espiritual, en su búsqueda existencial, en su búsqueda como ser humano y por algo, como dice ella, por algo me quedé en este mundo. ¿Sí? Es que eso siempre nos preguntamos, no sé por qué nos preguntamos eso, ¿no? Pero sí dices, bueno, yo siempre pensé que la que se iba a morir era yo, porque yo era la que me enfermaba. Sergio nunca se enfermaba. Sí, nada más que se enfermó una sola vez y se murió. Fíjate, curioso. Qué cosa tan terrible, sí, ¿no? Mi mamá, antes de que mi papá falleciera, a mi mamá le diagnosticaron un tumor maligno en el hígado. Sí. Y le habían dicho que iba a cáncer. Le hicieron una biopsia y mi papá en ese entonces decía, me lo contaba una amistad de él, cuando después falleció, es que tu papá decía, ¿qué va a hacer de mí? O sea, ¿qué va a hacer de mí si mi esposa se va? Ándale, sí, ese es el también, el miedo, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer de mí si se va? Y obviamente mi mamá se recuperó. Mi papá era una persona muy sana, ¿no? Era una persona sana, que también venía a gastar un problema de salud. Era una persona muy sana, pero él pensó, dice, mi mamá pues le pasó esto, algo le puede pasar. Mi papá lo pensaba y al final de cuentas se revirtieron los papeles y de pronto pues falleció. Y mamá dice, aquí estoy, o sea, aquí estoy. Sí, claro. Aquí me quedé, ¿no? Esa es la situación. Sí, pero fíjate que una de las cosas que yo he observado en otras viudas con las que he platicado es que lo primero que tienes que hacer es ya no mirar al pasado. Hay que recordar los buenos momentos, ¿sí? Uh-huh. Hay que sonreír y fijar tu mirada hacia el futuro, ¿sí? Eso es lo más importante en la viudez, pero no se da rápido, ¿sí? No se da rápido. Y sobre todo cuando tu vida cambia así, ¿no? Sí, claro. Sí, porque también he tratado a otras viudas que duraron 7, 8 años con el marido muy mal, ¿no? Con otro tipo de problemas y al mismo tiempo entra un grado de culpabilidad porque dicen, al fin él descansó, pero yo también, ¿sí? Claro. Yo también, ¿no? Y entonces los hijos les cuesta, hijos e hijas, ¿no? Les cuesta trabajo aceptar que su mamá tiene amor propio, que tiene respeto de sí misma y que
lo que quiere decir es ténganme confianza. ¿Por qué? Porque finalmente durante toda la vida, ¿sí?, la regamos y nos va bien, la volvemos a regar, nos va bien, y esa es la vida, ¿no? Pero sí, ese anhelo de protección, ese anhelo de que sufra menos la madre, ¿no? Ese anhelo de estar con ella, ¿sí?, se puede convertir en una forma de rompimiento de ese amor, precisamente, ¿no? Sí. Y que, como dice tu mamá, ¿no?, ya déjenme en paz. Sí. Pero yo creo que lo que quiere decir es ténganme confianza, ¿no? Claro, sí, y obviamente fue y ha sido un proceso de 4 años, ya casi 5 años. Un proceso, ¿no? Al principio yo no lo podía entender, y cuando empecé a escuchar estos programas empezamos a platicar de esta cuestión de la viudez. Ay, gracias. Me di cuenta, de verdad, o sea, fue cuando empieza a como que hacer clic todo, como que la cuestión, ya yo tal vez lo vea desde la perspectiva ya de un adulto, ¿no? Ya una persona adulta, pero desde la perspectiva tal vez de un adolescente hacer algo más fuerte. Ahorita ya el adulto, ¿no? El adulto ya con una familia, independencia, lo ves desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si a lo mejor acá los jóvenes, ¿no?, los adolescentes, el niño, ¿no? O sea, ahí yo creo que es un poco más complejo. A lo mejor ahorita es como que cae el 20, como que después de 4 años, casi 5 años, viene un proceso, ese proceso emocional. Ahora yo me hago a un lado, veo a mi mamá y ya no va la crítica, ¿no? Ya no va la crítica de mamá, la vas a regar, mamá, te estás haciendo malas cosas, mamá, esto, ¿no? A mí me cae el 20, bueno, estoy en ese proceso, no lo sé mis hermanos, no lo sé, porque cada uno claro, sí, claro, no sé claro. Mis hermanos, entonces es una situación un poquito compleja cuando vivimos esto, ¿no? Sí, mira, hablabas de los niños y de los adolescentes, ¿no? Una de las chicas que vino acá como viuda nos platicaba lo difícil que fue explicarle a su niño de 3 años que su papá se murió, sí, porque no lo entendía. Hace unos días yo tengo una amiga que tiene 2 niñas muy lindas que son de la misma edad que mis nietas. Y la más chiquita veía a mi esposo y lo abrazaba en las piernas y lo quería mucho, ¿no? Aún con poco tiempo de conocerlo, ¿no? Porque los acabamos de conocer hace 3 años más o menos, ¿no? Y entonces llegó a la casa porque los invité a comer chiles en nogada, ellos son de Venezuela, y es una niña de una percepción impresionante, tiene 4 años, ¿no? Y llegó y vio la foto de Sergio, y ella siempre le decía el señor Sergio, ¿sí? Pero lo abrazaba y bueno. Y entonces decía, sí, ahí está el señor Sergio, pero él ya no está porque se fue al cielo, ¿sí? Y no son muy pegadas a la religión, ¿no? Y me decía su mamá que le costaba mucho trabajo entender a la niña, ¿no? Que ya no estaba el señor, ¿no? Porque tenía 3 años, ¿no? Y la mayorcita también ahorita ya tiene 7 años, ¿no? Entonces yo creo que es completamente diferente porque le das un elemento más, ¿no?, a la persona que tiene que explicar la muerte de alguien, ¿no? Sí. Bueno, obviamente después, hace 4 años, casi 5 años, ya somos adultos y fue para ella tal vez una carga menos el tenerle que explicar a unos niños, ¿no? A unos niños qué es lo que pasó con el papá, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, eso sí es lo complejo y eso es lo que duele con los niños, ¿no? También, por ejemplo, ahora con lo del COVID, mi hijo tiene 8 años y de pronto nos enteramos que el papá de uno de sus amiguitos
falleció de COVID. Y cuando mi esposa visitó a la señora, era algo muy fuerte, porque había veces de que el niño comentaba que él tampoco quería estar, ¿no? O sea, que el niño ya se quiere ir con su papá. Sí, claro. Y eso es lo que, o sea, a esa edad sí es algo muy fuerte, ¿no? Tal vez lo que yo pueda agradecer a la vida sería que mi papá no se fue cuando más lo necesitamos, ¿no? No es porque ahorita no lo necesitemos, pero creo que cumplió con esa misión que él tenía de vida. Pero el detalle está, y el nudo en la garganta se hace cuando hablamos de pequeñitos, ¿no? De niños, que es cuando la edad donde tienen que pues obviamente la figura del padre es indispensable en su educación, ¿no? Sí, fíjate que a mí tengo una nieta que, no sé, Sergio, mi esposo, tenía como un imán con las nietas, pero era el imán así, ¿no? Llegaban y bueno, era Dios el que había llegado, ¿no? Y él, bueno, se sentía así orgullosísimo, ¿no? Bueno, no sabes lo difícil que fue explicarle a esa nieta, a esas nietas, que ya no iba a estar, ¿no? Sí, fue muy difícil, ¿no? Y ya no era exactamente la hija, ¿no? Sí, ya no era ni el hijo ni la hija, ¿no? Sino era los nietos, o sea, ya es la otra generación, ¿no? Que también nosotros acá en las programas de radio es la primera vez que estamos hablando de esto, ¿no? Y tiene que ver mucho que cada día se amplía mucho más este tema, ¿sí? Claro. En alguna de las ocasiones alguien nos comentó, mira, aquí traigo qué fue lo que nos comentó, y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Dijo, es que es un tema poco explorado, ¿sí? O explorado con muchas visiones, ¿no? Nosotros queremos hacer un programa específicamente de lo que ha pasado en la historia del mundo y en la historia, las viudas que han pasado, ¿no? Yo acabo de encontrar, porque me la paso investigando, ¿no? Claro. Para estas, y acabo de encontrar, por ejemplo, las viudas y el trabajo, ¿sí? O sea, cómo iban analizando el trabajo, ¿no? En el siglo XVI, en el XVII, lo que nos trajeron los españoles, cómo lo veían los grupos naturales de nuestro país, ¿no? Y hay cosas, pero verdaderamente terríficas y otras muy, muy positivas, ¿no? Sí, claro. Pero creo que no te puedes sentir vieja, porque casi siempre, ahora con lo del COVID, claro, ya no es esa idea de que la mujer viuda es vieja, ¿no? Sino hay jóvenes también con esto del COVID, ¿no? Y nosotros, precisamente por esos núcleos de mujeres, pensamos trabajar en este programa y en este movimiento que estamos tratando de iniciar, ¿no? Ahora que hay cambios de diputados y nacionales y locales, que se han cambiado personas más allá de la política, más allá de las partidos políticos, que ahora quién sabe si son partidos políticos, yo no lo sé, ¿no? Pero más allá de todo esto, tenemos que buscar que el tema de las viudas se conozca, que veamos si en algún momento, yo no he encontrado de 2018 para acá, encontré de 2017, que era algo de lo que queríamos platicar, por ejemplo,
de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ¿no? De cómo podían ir a recibir sus pensiones o no. Las señoras que estaban dedicadas al hogar, era muy difícil que al morir el marido, ¿no?, dijeran, pues yo ya sabes, yo tengo una pensión, sí, ¿a dónde la voy a pedir? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Fíjate, eso es un proceso, porque eso, precisamente cuando mi padre fallece, curiosamente él había dejado unos meses atrás, decía, cualquier cosa, ahí están los papeles. Así se lo decía mamá. No, y lo mismo, ¿sabes qué? Me tardé casi 5 meses para encontrar todo. y lo dejó todo preparado, y cuando fue eso mi mamá, y hasta le decía a mi mamá, mira, busca a tal persona, departamento personal, tienes que hacer esto y todo, ¿no? Entonces mi mamá, pues obviamente después de eso, curiosamente, pues obviamente fallece mi papá, y pues le cortan lo del sueldo, ¿no? Por meses y todo. Entonces, entre lo que vienen, los trámites, precisamente esa serie de trámites, ¿no? Entre los requisitos que le piden para la pensión, los requisitos que le piden para los seguros, muchas cosas, incluso legales también, ¿no? Dejó algunas cosas, y obviamente es fuerte eso, ¿no? Sí, a mí me tocó ir a cancelar las tarjetas de Banamex, ¿no? En plena pandemia, donde había una sucursal abierta. Pasé 5 o 6 horas para poder llegar con la ejecutiva y entregar el acta de defunción. Sí. Me dieron un numerito que casi no se veía y me dijeron, venga dentro de 8 días. Otras 5 horas para poder entrar, ¿no? Llegamos con la ejecutiva. Llegamos con el papelito, con el numerito que casi no se veía, y dice, ¿y quién la atendió? Pues no sé, señorita, la ejecutiva que estaba aquí. Ya no trabaja aquí. Bueno, y entonces que ya el banco no tiene una responsabilidad o qué, ¿no? Pero entonces me dijo, no se preocupe, tiene que iniciar otra vez todos sus trámites. No, yo quería matarla, ¿no? O sea, pues ya le dimos el papelito, y ya me dijo que sí, que ya había habido un avance, ¿no? Pero que no se podía cancelar porque tenía yo un dinero que por muerte me correspondía, ¿no? Entonces pregunté, oiga, ¿pero cuánto dinero es, no? No, pues son 700 pesos, ¿no? Le dije, bueno, pues está muy bien, señorita, ¿y cómo los puedo tener? Tiene que abrir una cuenta con nosotros. Le dije, no, señorita, yo no vengo a abrir cuentas, ¿sí? Yo vengo a cancelar esa, ¿no? Pero eso se lo hizo una persona que más o menos sabe pedir cosas, ¿no? Pero yo había visto la fila de personas que iban a preguntar, que no dejaban pasar al hijo o a la hija para que las orientara, ¿no? Porque se había muerto el señor. Bueno, no sabes, era el horror allí. Sí, y luego a mí al final me dijeron, ¿sabe que no le podemos dar nada todavía porque tiene que pasar al jurídico porque su apellido tiene un apóstrofe? Y entonces le dije, ¿sabe qué? Quédense con los 700 pesos, bendito sea Dios. Ojalá se los puedas dar a alguien, ¿verdad? Adiós. Y me fui y ya no moví nada, ¿no? Pero es que fueron 14 horas para poder hacer. Claro, era la pandemia, había una sola sucursal. Bueno, no, horrible. Pero yo me pongo a pensar en esas personas que vi allí, que no sabían cómo hablar y pedir las cosas. Sí, sobre todo, tú has sabido moverte, pero también de pronto sí hay personas que sí les cuesta mucho porque a lo mejor fueron muy dependientes del esposo, ¿no? Afortunadamente mi mamá era la que hacía siempre los trámites, ella era la administradora, tenía la función de administrar todo, ella sabía los pagos, iba, venía, hacía todo, ¿sí? Entonces se la facilita, pero también si vemos la otra perspectiva de las personas que no estaban acostumbradas es donde la escena de los hijos, te voy a decir, ese es mi caso, ese era mi caso. Fíjate. Sergio veía todo lo de los dineros y demás, ¿no?
y todos los trámites, todas las cosas, porque a mí me choca hacer trámites. No sabes, me desespera, me molesta, y yo creo que llego con una predisposición negativa, que lo que recibes es igual negativo, ¿no? O claro. sea, no, terrible. Sí, entonces sí es pues ya una situación burocrática compleja. Que bueno, mi madre se tuvo que ir hasta Tabasco a hacer los trámites. Sí, fíjate. Y venía, y luego le decían, señora, le hace falta, y desde Tabasco tenía que irse, le hace falta que tal papel, se le olvidó. Entonces ahí, mándalo. Y más que era lejos, ¿no? Y más que son trámites personales. Digo, mi hermano vive en Tabasco, pero la persona, la encargada del departamento de personal, le dijo, pues tiene que ser la esposa. Tiene que ser un trámite. Incluso lo de la famosa supervivencia, ¿no? La famosa supervivencia, ¿no? Digo, mi papá iba a veces ya a firmar la supervivencia, ¿no? Que todavía estaba así. Sí. Y después, bueno, ya no estaba vivo, dejó de firmar supervivencia. Entonces ahora la que, digo, mi mamá ya no, desconozco si siga, no le he preguntado si siga firmando eso, pero bueno, ella tuvo la fortuna de quedar así, pero pues, si lo vemos en la perspectiva de otras personas, la situación es compleja y es donde los hijos tenemos que hacer esa función. Esa ayuda. Esa ayuda, pero nosotros queremos, te repito, nosotros nos queremos inmiscuir y meter, ¿no? Porque es algo inconsciente. O sea, en el momento no lo piensas y dices, mamá, la vas a regar. Pero después, tiempo atrás, ves y dices, a ver, sí es cierto. No, sí es cierto. ¿Por qué enfrascar y estigmatizar a la mamá como si fuese una persona inútil? Ella me lo dijo, y de verdad me lo dijo así enojada. Déjame de estar, ¿no? Sí, déjame. Y dijo, ¿saben qué? Y a mis hermanos y a mí nos dijo, ¿saben que no me estén, Sí, claro. Déjenme, yo sé lo que hago, lo que no hago, si me ven la cara, si no ven la cara. Sí, ese es mi problema. Si ustedes ocúpense de lo suyo, ¿no? Dice, no estoy manca, no estoy tuerta, estoy bien, ¿sí? Entonces, fue esa lucha, y yo ahora que veo desde acá, en ese entonces yo no lo entendía, y eran discusiones con mi mamá. Que mamá, y empezamos a meternos, ¿no? Pero déjame decirte, yo creo que también como mamá, cuando no sabes cómo hacerlo, hay que pedir ayuda, ¿no? Claro, también es eso, ¿no? Pero cuesta trabajo, porque te voy a decir, dices, ¿cómo lo voy a molestar si está teniendo sus cosas? Sí, claro. O sea, también es eso, ¿no? Y el hijo o la hija dice, tengo que ayudarla, ¿sí? ¿Por qué? Por cariño, por amor, claro. porque así te educaron, ¿no? Porque no te educaron para que no te hagas, cargo de los padres, ¿no? Sí, por ejemplo, pero te cuesta trabajo pensar que la madre puede tomar decisiones todavía, ¿no? Claro, sí. Sí, la viuda, ¿no? Ya es la viuda. Sí, es la viuda. Y es difícil, pues, ¿no? Tenemos que pedir la ayuda. Y luego, tenemos que aprender como viudas, eso lo tengo que decir aquí, tenemos que aprender que nos van a ayudar en el tiempo que les quede libre. ¿Sí? Sí. Porque no va a ser en el momento en que tú lo necesites, sino en el tiempo que le quede libre y te pueda apoyar y auxiliar, ¿no? Fíjate, esto que comentas, sí, es muy cierto, porque de hecho luego, mamá, ¿dónde estás? Estoy en tal lugar. Oye, pero ¿por qué? Es que no los quiero molestar. Yo sé que, como le dices tú, sí. Yo sé que tú tienes, a ver, mamá, no es ninguna molestia. Si yo puedo, yo te apoyo. Si yo puedo, vamos, venimos y todo. Entonces, buscamos, te digo, eso, ¿no? De, mamá, ¿por qué no me dijiste? Entonces, ahora que lo dices ya desde este lado, sí, claro. ya lo entiendes más, pero al momento no lo entiendes. O sea, es un proceso. Creo que la muerte es un tema muy complejo. La viudez es también muerte, la viudez y todo lo que rompa con los esquemas, todo lo que rompa con
con esos iconos que formamos, y te das cuenta, y yo me doy cuenta ahora que yo vivía en un patriarcado. En el claro, en ese donde era el patriarca, los dos también de pronto tomaban sus acuerdos, sus decisiones juntos, pero el padre era el proveedor, el padre era el jefe, el padre era el que tomaba las decisiones en la casa. Fuertes, ¿no? Y vamos a hacer esto y apóyame. Entonces, ya desde acá mi madre tuvo que romper con ese patriarcado, y ahora ella está como que reencontrándose como esa matriarca, ¿no? O sea, sí, encontrándose, ¿no? Sí. Se está descubriendo. Mira, yo me acuerdo que, bueno, a mí me tocó dentro de la política trabajar todo lo correspondiente a violencia en la familia, porque se lo prometí a mi mamá, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar lo de violencia en la familia, fue muy difícil todo, pero cuando hablábamos con las mamás o cuando hacías análisis de la violencia en los hogares, siempre caía esto, ¿no? La mamá podía regañar, pegar, dar chanclazos, todo lo que tú quieras. Inclusive me acuerdo que en un libro decía el hijo, gracias a esa riata y esa chancla, ¿sí?, yo soy lo que soy ahora, ¿no? Ah, pero la última palabra la tiene tu papá, ¿no? Es ahí donde... Es allí Exacto. donde cambian las cosas, ¿no? Fíjate, es cierto, ¿no? Los que nos educaron es el así. Imaginario. Sí, el imaginario. Sí, el patriarcado, ¿no? La mamá, la chancla, ¿no? La chancla voladora, el pala ahí. Y luego, espérate que venga tu papá, ¿no? Sí, la última palabra es de tu padre. Espérate que venga tu papá. Vas a arreglar cuentas con él, ¿no? Entonces, y ahora uno lo entiende que eso es como... No ha sido tan negativo, sino es una forma conductual, es una forma de disciplina, es una forma de valores, y a lo mejor dejamos un poquito, a lo mejor no sé, lo que voy a decir, ojalá no cause ruido. Incomodidades. Pues el tal feminismo, la palabra feminismo, la palabra, ¿no? Donde el matriarcado, el patriarcado, ambos creo que son un complemento, ¿no? Hay esa situación. Yo he sido identificada como feminista, aunque siempre el grupo de feministas, o sea, las más radicales, ¿no? Yo no les caía bien, ¿no? Y no les caía bien porque yo tenía un marido. Y la mayoría de ellas, ¿no? Eran divorciadas, ¿no? Habían tenido unas parejas con violencia, etcétera. Claro. Y esto lo encontrabas inclusive en varias compañeras políticas. Cuando yo fui diputada, veíamos a otras compañeras que llegaban con lentes oscuros, ¿no? Porque las habían puesto terrible porque estaban en la política, ¿sí me explico? Sí, ¿no? sí. Y a mí cuando inicié la política, entras sin darte cuenta, ¿no? Y me acuerdo que me fue a recoger mi esposo y estaba terminando un evento donde había muchos señores y demás, ¿no? Y se empezó a estilar que se despidieran de beso, ¿no? Entonces, cuando yo bajé, o sea, porque era en un hemiciclo, algo así, ¿no? Cuando yo bajé de esas escaleras, ¿no? Y vi la cara de mi esposo, estaba, pero atacado, así, ¿no? Y me dijo, ¿y por qué se besan tanto? Te estoy hablando la prehistoria de mi vida, ¿no? Ajá. Entonces le dije, mira, bueno, todos se saludan igual, ¿no? Hombres y mujeres casi, ¿no? O sea, porque los hombres se daban palmadas en la espalda, ¿cómo estás? ¿No? O sea, así, ¿no? O se abrazaban y casi se besaban, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, yo quiero que tú pienses siempre que la única persona
con la que yo voy a vivir y respetar y demás, eres tú, ¿sí? Porque estaban muy chiquitos mis hijos, ¿no? Y así, salude de beso y demás, siempre vas a tener esa característica, que será porque es un saludo, pero claro, no hay ninguna relación personal, claro, ¿no? Son las falsas creencias, ¿no? Sí, lo que siempre hablamos a veces de esas falsas creencias, y más desde la perspectiva de yo que soy el hijo de una viuda, porque como dice tu programa, la voz del hijo de una viuda, hay muchas falsas creencias, porque yo me encontré con esos casos, porque de pronto comentarios entre familiares, amigos, empiezan terrible. Comentarios terribles de que, oye, ¿con qué te vas a quedar? Dices, ay, güey, o sea, ¿qué onda? Sí, ¿Con claro, qué te vas a quedar? Oye, sí. ¿Y qué vas a ver? ¿Cuánto te va a tocar? Oye, a ver, un momento, ¿no? A mí mi padre cuando nos educó de esa forma, dijo, a ver, miren, bola de canijos, yo no les voy a dejar nada. Lo mejor que les voy a dejar va a ser su educación, su formación, sí, claro, su universidad. Si ustedes hacen o no, es su problema, dice. Yo no les voy a dejar. Y de pronto en las falsas creencias y en el colectivo imaginario surge, ¿con qué te vas a quedar? ¿Qué terreno? ¿Qué propiedad? ¿Qué? Bueno, fue algo que mi padre trabajó durante muchos años, ¿sí? Y en este caso creo que nos guió bien en ese sentido de que siempre lo dijo. Para su madre, es serio, porque ella tiene su pago, y ahora entiendo que esto es pago de mi madre, porque ahora mi madre se va a sus viajes, sí, va, y le digo a mis hermanos, bueno, está bien, durante más de 30 y tantos años, no sé, muchos años, hasta que, bueno, dejamos de ser independientes, que fuimos independientes ya. Ella desde la niñez estuvo ahí, ¿no? Al pie del cañón como ama de casa, la preocupación, los médicos, etcétera, los hijos, los niños. Cuidó a los niños, orientó a los adolescentes, ¿no? Sí. A los niños, porque el niño por ahí, yo escuché alguna vez un comentario de un filósofo escritor español, Carlos Goñi, que dice, al bebé hay que darle cuidados, y la madre dio cuidados. Al niño hay que darle límites, la madre te pone los límites, sí, claro, y al adolescente razones. Entonces ya cuidó al niño, ya le dio cuidado al niño, ya le dio límites al adolescente, al niño, perdón, y ya le dio bases al adolescente, ¿no? Ya tiene las bases, los fundamentos, las razones, los motivos. Entonces, es ahí donde tú ya entiendes eso y dices, bueno, ya lo otro, lo que deje mi padre, ya es cuestión de, ya no, es algo que mi mamá ya se ganó. Ella, desafortunadamente también a lo mejor el trabajo más injusto y menos y peor pagado y que no tiene prestaciones es el de ama de casa. Sí, claro. Sí, claro, definitivamente, sí, ¿no? Sí. Entonces, no es entendible, ¿no? También dentro de la familia se dan cosas y comentarios muy desagradables o de amigos, todo, donde dicen, ya se quedó con todo, no, quedó muy bien, no, le convino que se muriera, y dices, a ver. No, o si no, como me acuerdo de una zarzuela, ¿no? Ajá. Que creo que aquí en algún momento lo dijimos, ¿no? Que la viuda decía, administreme usted todo lo que el pobrecito dejó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era así. Y sin embargo, cuando tú analizas, aquí hay 1 o 2 libros que publicó, creo que Gabriel Hinojosa, uh-huh, en donde las mujeres que quedaban viudas de los conquistadores, ¿no? Tenían 3 posibilidades, ¿no? Primero, podían seguir manejando los negocios de sus maridos, ¿sí? Sin ningún problema, ¿no? Porque ahora dicen, no, va a manejar los negocios. No, ¿cómo? No, etcétera. Y luego la otra era, si no tenían negocios, podrían abrir negocios ellas, ¿no? Y la tercera, tenían la posibilidad de casarse nuevamente, ¿no? Sin ningún problema, conservando su dote, sus cosas, todo. Ellos conservaban sus cosas y independientemente de con quién se casaran, ¿no? Ajá. Eso, cuando yo lo leo, digo, pero ¿cómo es posible? ¿En qué momento cambió todo esto, no? ¿Cómo ves eso?
Sí, pero imagínate, es un retroceso. Pero es que, ¿cómo dices? Los prejuicios, las falsas creencias, pasó algo también chistoso y me lo platicó mi mamá. Tuvo que ir a un lugar, me parece que fue a ver a mi abuela, estaban tíos ahí, había familiares. Y mi mamá, pues en ese momento me dice, oye, hijo, pues llévame allá con tu abuelita, mira que va a haber algo. No, mamá, no puedo, tengo trabajo, mis hermanos andaban de viaje, no pueden, ok. Y le dice mi mamá a un amigo de mi papá, oye, échame la mano, vamos, llévame. Sí, cómo no, con gusto te llevo. Y la llevó. Y se la acabaron. Uy, ¿para qué? No, es su nuevo amante. Sí, no, o sea, no es su amigo. No puede ser un novio, ¿sí? Una nueva pareja. No, era su amante. Y sobre todo, no, ya lo trae, mira, yo creo que ya le va a dar eso que trae. No, ya está de viajes. Y empiezan una serie. ¿Para qué le habrá dejado tanto a ella, verdad? Sí, fíjate que en las primeras etapas de cuando yo empecé a estudiar en la carrera de Derecho, ¿no? Yo siempre dije en la carrera de Derecho que yo no quería litigar, ¿no? Yo quería cambiar las leyes, fíjate, por eso estudié Derecho, ¿no? Y lo logré, o sea, cambié algunas y otras no pude, ¿no? Pero lo primero que vi fue, el débito conyugal era una obligación, ¿no? O sea, a fuerza tenías que tener relaciones, así fuera una violación, ¿no? Y logramos hacer el cambio. Bueno, en mi caso se logró hacer el cambio, yo siendo diputada y todos los diputados federales, ¿no? Y luego ya había, o sea, ya casi lo había cambiado la iglesia, ¿no? Pero la ley todavía, la ley civil todavía lo tenía contemplado, ¿no? La otra cosa era en la violencia contra los menores, ¿no? Si el papá mataba al menor por corregirlo, tenía menos penalidad, ¿no? Sí. Y la tercera, que era peor todavía, ¿no? Las mujeres no podían heredar. No heredaban. Porque eso, la ley decía eso, ¿no? Pero luego cuando preguntabas, ¿no? Bueno, ¿pero por qué dice esto? Las mujeres no pueden heredar, ¿cómo va a ser, no? No, porque va a llegar un desgraciado que se va a quedar con el dinero del hombre, que con tanto esfuerzo lo logró, ¿no? Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Entonces, las hijas y las viudas no podían heredar, ¿no? Los bienes del decuyus, como se llama jurídicamente el muerto, ¿no? Sí, son muchos tabús los que hay, muchas falsas creencias, muchos pues comentarios, ¿no? Agradables, desagradables. ¿Por qué? Porque no están del otro lado, porque no lo viven, y por eso es imposible de pronto que la gente entienda el dolor y por lo que está pasando uno, porque es imposible. Digo, para mí es una falacia cuando te dicen, entiendo tu dolor. Por Dios, no vas a entender, es una falacia. Eso no es cierto. Eso de que entiendo tu dolor, o de que échale ganas, no sé qué es eso, pero a mí cada vez que me lo dicen se me revuelve el estómago, ¿no? Tal vez una forma de tratar de empatizar, pero lejos de sacar la empatía caemos en algo diferente, que es tratar de ser simpáticos, y es la simpatía. Entonces sí es un poco compleja esa situación de entiendo, ¿no? Y comprendo lo que estás pasando y bueno, a todos nos pasa, tratamos por socialmente luego, de quedar bien con la gente. De repente, ¿en qué momento llevas el duelo? Esa es otra viuda amiga, ¿no? Que yo conocí a su esposo, fíjate, sin conocerla a ella, y luego resultó que era mi prima, y bueno, así maravillosa, ¿no? Y cuando iba a volver a ver a su esposo, ¿no? Que estaba muy emocionado de verme,
teníamos una reunión en Tlaxcala, porque ellos se apellidan Bretón, ¿no? Y mi abuela era Bretón de Tlaxcala, de Huamantla, ¿no? La mamá de mi papá. Y entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Que nos vamos a tener que regresar, porque es que el güero se puso mal. Llegaron y que se muere el güero, ¿no? Entonces ella quedó viuda. Pero yo no era viuda, entonces yo decía, pobrecita, ¿verdad? Ya no volví a ver al güero y se quedó viuda, ¿sí? Y acabo de hablar con ella otra vez, le mandé el mensaje y me dijo, déjame comentarte que a mí me duró 2 años el duelo, ¿sí? Y en un momento dado desperté y dije, hasta aquí, punto, ¿no? Pero el dolor va pasando, ¿sí? Y en ese dolor te puede durar 6 años, te puede durar 4, te puede durar 1 año, o de repente, como dice ella, es que de repente se me viene otra vez, a mí me pasa, ¿no? Y te vienes abajo, Julio, sí, se claro. siente horrible, horrible. Es una depresión y yo lo único que de repente me digo es, vístete de muchos sueños y espera con gusto los próximos años. Pues es ahí donde, por ejemplo, es lo que dice mi mamá, dice, por algo me quedé, ¿no? Y creo que también tú, dentro de tu perspectiva, también es de, pues por algo me quedé, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que se quedaron para completar algo, descubrirse, saber quiénes son, porque, te repito, después de que falleció, en el velorio yo la veía y decía, bueno, la ama de casa se está yendo. Ya mi madre ya no es la ama de casa, porque ya todos los hermanos son independientes, yo también, ya con nietos y todo. Entonces de momento ella lo dice también, dice, yo no voy a cuidar mis nietos, dice, los quiero, dice, sí, pero no significa ella desde su perspectiva. Y a veces yo decía, no, mi madre cruel, no quiere a su nieto, no lo quiere ver, y uno se victimiza, ¿no? Porque queremos que la madre, la abuelita dulce cuida al nieto, que la abuelita dulce haga esto, ¿sí? Entonces... ¿Nos quedan 5 minutos? Sí, ok. Ok, sí, 7. Sí, dilo. 7. Okay. ¡Ay, bueno, tenemos 7! Gracias. Gracias, sí, Pamela. Entonces, la abuelita dulce Poli, quiere no. Y creo que mi madre es así como muy diferente en ese aspecto, de que dice, sí, quiero a mis nietos, pero sí, ahora a ti te 10 toca... 10 minutos. 10 minutos, ahora a ti te toca, sí, 10 minutos nada más. O sea, tú te toca criar, te toca a ti educar. Yo ya lo hice contigo. Y yo en el momento yo lo pensaba, decía, no, mi madre no los quiere. Y me victimizo como hijo y me angustio, ¿no? Y al final de cuentas, no soy yo como hombre, como ser humano lo veo así y caigo en esa victimización porque a lo mejor me siento el hijo abandonado, ¿no? Sí, porque ya lo trasladas, ¿no? A este planteamiento. Fíjate que creo que este tema, en lo que se refiere a los nietos, es un tema difícil. Mira, claro. Yo tengo nietos, yo me he quejado todo el tiempo de que tengo nietos de 3 días al año, ¿no? Porque vienen en Navidad o en Año Nuevo y se van, ¿no? Porque además pues estaban las familias de mis nueras, ¿no? Etcétera. Pero no es que no los quieras, sino que si no están contigo, ¿no? No los conoces, claro. Pero ellos tampoco te conocen a ti. Y luego se pone a llorar el niño y lo primero que piensas es, ¿y dónde está su mamá? Aquí está el niño, ¿verdad? Sí. Sí. Esa es una realidad que nos pasa, yo creo, a la mayoría de las mamás. Hay otras mamás, ¿no? Que las abuelas, ¿no? Hay otras que desde que nacen los niños, y yo creo que tiene mucho que ver también que son hijos de hija, ¿sí? Porque la hija siempre se tiende más a ver a sus papás. Ah, sí, claro, sí, la hija. Y
entonces yo no tengo hijas, tengo puros hijos, ¿no? Y eso pues sí, yo creo que es muy diferente. Fíjate, ¿no? Eso me hace clic también porque, por ejemplo, en mi dinámica familiar tengo más acercamiento con mi suegra. Y mi hijo visita mucho a su abuela. Lo busca, se identifican mucho. Pero es tu esposa la que lo lleva. Sí, la que lo lleva. Y a mí me lo ha dicho. Lo ha llevado. Y a mí me ha dicho mi esposa, llévalo con tu mamá. Y me ha dicho mi mamá, tráelo. O sea, sí, lo quiero aquí. Y si lo lleva, sí, está 10 minutos. Está 10 minutos y también entra de pronto a lo mejor un poco el dilema de que de por sí siempre hay una abuela a la que va más, no sé por qué si sea una característica común en los niños, no lo sé. Pero siempre hay una inclinación más hacia una abuela. Fíjate, te quiero platicar que en el Código Civil se establecía que cuando mueren los padres, ¿no? Tenían que el juez tenía que darle la tutela a los padres del padre, ¿sí? Entonces a mí se me hacía eso así rarísimo, siendo diputada, ¿no? Dije, no, es que esto hay que cambiarlo, porque los nietos se tienden más a la familia de la madre que a la del padre. Ellos lo hacían, o sea, los que hicieron la ley civil, porque si la mujer no trabajaba, ¿no? Si la mujer era dependiente, si la mujer no tenía validez sin un señor, ¿no? Olvídate de que fuera viuda, no, sino casada, ¿no? Entonces, el dinero, la economía y demás estaba en manos del señor. Lo que hablábamos del pater familia, sí, ¿no? Claro. Sí, pero la afectividad, tú tomabas a esos niños y los ponías en manos de unas personas que pues son tus abuelos, ay, qué gusto, ¿verdad? Pero afectivamente buscaban estar con los abuelos maternos, ¿no? Sí. Entonces eso lo cambiamos, fíjate. Muy interesante. ¿Sí? Que podía cambiarse, podía en algún lado, en otro, y si tenían determinada edad, los menores tenían que escoger. Porque era no solamente la situación económica, sino la afectiva, ¿sí? Y tú sabes que lo afectivo te complementa, te llena para ser una persona adulta. Claro. Ahora que vemos puros programas de asesinatos, ¿no? Híjole. Que es terrible, ¿sí? En todos esos programas de asesinatos ves el abandono del muchacho, del asesino, del no sé qué, ¿no? Todos estos vacíos de afectividad y de formación de hábitos y todo esto, ¿no? Que no es una justificación para que maten, pero sí es un vacío que ayuda a que no tengan valores, ¿no? Les vale. Sí. Ahora sí, les vale, ¿no? Sí, son cuestiones muy muy fuertes ahí, con cuestiones del aspecto materno y paterno, y bueno, cuando el padre se va y la viuda queda, nos enfrentamos a romper con esas falsas creencias, con esos estigmas. Cuando lo vives, cuando la gente no lo vive, mientras no lo vivas, no lo vas a entender. No puedes ser empático mientras no lo... es imposible. Aún así te voy a decir, hay toda una cultura, ¿sí?, que también te va indicando formas de ser y de actuar, ¿sí? Y luego, algunas reforzadas por la ley y otras no, ¿sí? Que entonces no puedes ni siquiera culpar, ¿no?, a esa persona, porque así, a mí me decían, es que mire, si así fue como a mí me educaron, yo tengo que educar igual, a golpes, sí, ¿no? Claro. Si a mí me educaron que las letras con sangre entran, pues por eso yo le pego, ¿no? Claro. Y no se daban cuenta que el niño tenía problemas de vista o otros problemas, ¿no?
pero es que así fue como los formaron, les dieron, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a ver a una viuda, lo primero que piensas, dices, pobrecita, ¿qué va a hacer ahora sola? ¿No? Y entonces dice, o como sucedió también con una de las chicas que vino, una de las viudas, ¿no? Que los padres del muchacho llegaron y le dijeron, la casa es de nosotras, aunque la casa ya se la había comprado el hijo al papá, y se salen de aquí. Entonces la otra estaba como en la lenta, ¿no? Porque todavía no acaba de aceptar, ¿no? Sigue en el duelo, ¿no? Y en el dolor terrible. Y entonces dijo, sí, ahorita mismo saco a mis hijos y nos vamos, ¿no? Afortunadamente estaban ahí los papás con ella ayudándola y le dijo, no, hija, pues aquí hay un derecho, ¿sí? A los 2 días llegó el señor y le pidió disculpas y demás, ¿no? Porque también como suegros, sería importantísimo invitar a los suegros, ¿verdad? Sí. Sí, a uno de los programas. Pues Julio, yo quiero, estamos terminando nuestro programa y primero, antes que nada, agradecerte tu presencia. Me da mucho gusto que hayas venido. Gracias. Sabes que te estimamos, te queremos, ¿no? Gracias, Carolina. Sí, y yo creo que en el caso de las viudas hay que llamar a la experiencia que te enseña a ser feliz sin depender de nadie. Claro. Esto es muy importante. Y la otra, que también de esto no hablamos nada, pero ten en cuenta que no puedes escoger a los que quieras que se sientan en tu mesa, ¿sí? Perdón, ten en cuenta que tú puedes escoger a quienes quieres que se sienten en tu mesa. Si tienes allí a la cuñada, a la tía, a la abuelita o a todo mundo, tú como viuda, recibiendo 20 mensajes, ¿no? Pues escúchalos y demás, ¿no? Pero trata de no estar con esas personas que te van a hacer sentir peor de lo que ya te sientes, claro, ¿no? Sí. Y no me refiero desde luego a los hijos, a las hijas, ¿no? Sí me refiero a todas estas personas, ¿no? Tan negativas de la propia sociedad, que están allí mandando mensajes, mírala, lo que decía, claro. Lo que decías tú de tu mamá, que pudo permitir que la acompañaran, ¿no? Sí, es eso, hay que romper con muchos paradigmas y bueno, creo que estamos. Y finalmente, con esto terminando, tú tienes que saber y entender que lo importante no es gustar a los demás, sino gustarte a ti misma. Y con esto termino. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Javi y Camela, ¿sí? Nuevamente. Nos escuchamos el próximo lunes.